gracias a todos por estar ahí un sábado por la mañana, que seguramente que habrán dejado de hacer una serie de cosas para venir a escucharnos hoy aquí. Bueno, el tema que me toca a mí hoy es la importancia de la materia orgánica en el suelo y el compostaje específicamente, ¿no? Muy bien, para comenzar con eso, entonces, vamos a empezar a repasar solamente unos aspectos muy generales del suelo para tener en cuenta en el ambiente o en el entorno en el que nos movemos. Si tenemos, o si, por ejemplo, tomamos un metro cúbico de suelo, que son aproximadamente unos 1.300 kilos, dependiendo un poco de la densidad aparente del suelo, podemos encontrar que, bueno, esto va a estar constituido por aire, un 25% de ese metro cúbico será aire, o sea que todo el aire que está contenido en ese volumen lo podemos meter o introducir en un depósito de aproximadamente 250 litros. Otro tanto de volumen, un volumen similar, el 25% será agua, siempre teniendo en cuenta que es un suelo que está a capacidad de campo aproximadamente. Una parte muchísimo más pequeña está formada por la materia orgánica, que es aproximadamente un 5%, eso depende también mucho del tipo de suelo, y el resto está constituido por la fracción inorgánica, que es un 45%, aproximadamente 585 kilos de esas 1,3 toneladas que ocupa o que pesa ese metro cúbico. Bien, rápidamente recordar que la fracción inorgánica está compuesta por arcilla, limo y arena, que dependiendo del tamaño de la partícula la clasificamos en esos tres componentes. El contenido relativo de cada una de estas partículas es lo que conocemos como la textura del suelo, ¿sí? Y así entonces podemos armar un triángulo textural y tenemos suelos arcillosos, arenosos o limosos, o aquellos que tienen componentes, estos componentes más o menos o aproximadamente en las mismas proporciones, lo que conocemos como un suelo franco. ¿Cómo influye la textura en el suelo? ¿O cómo influye las propiedades del suelo? ¿Cómo están modificados por su textura? Bueno, la textura influye en la cantidad de agua y de aire que puede retener el suelo, también en la velocidad con que el agua penetra en el suelo y lo atraviesa, y la facilidad de trabajo o de laboreo del suelo. Esto es lógico, todos aquellos que nos dedicamos a trabajar con el suelo, sabemos que un suelo arcilloso es muchísimo más difícil y más resistente al trabajo que un suelo arenoso. Pero no solamente tenemos la textura del suelo, o sea, no solamente los componentes inorgánicos del suelo nos definen la textura, sino que nos definen también la estructura. ¿Y qué es la estructura? Bueno, es la forma en la que se agrupan las partículas individuales de arena, limo y arcilla. Y de esta manera se forman estructuras mucho mayores que lo denominamos agregados. Y diferenciamos tres tipos de estructuras del suelo. En realidad hay muchas más, pero hay tres bien definidas o bien distintas entre sí. Tenemos la granular, es un tipo de suelo en el que la infiltración del agua es buena. El prismático, de bloques anangulares, que ya es un suelo mucho más compactado. Y el masivo o laminar, que son suelos ya muy degradados y que por lo tanto entonces la penetración del agua es muchísimo más lenta. Bien, entonces ahora sí, ya hemos visto la fase de la fracción inorgánica, y hemos visto que también hay agua y aire, y entonces vamos a lo que nos interesa a nosotros, que es la materia orgánica del suelo. Esta en un suelo normal puede estar en 2, 3, 4, 5%, 6%, pero tenemos que saber que en realidad oscilan mucho más, en un rango mucho más amplio que eso. En un suelo que es muy orgánico puede haber hasta un 80% de materia orgánica, esos son suelos boscosos, con un agregado de materia orgánica exógeno o producto de todo el desarrollo vegetal muy alto. Pero en general un suelo agrícola está en un 2, un 3, un 5, un 6%. En un 5%, en un metro cúbico de suelo tendremos aproximadamente unos 50 kilos. Ahora bien, ¿qué es la materia orgánica? La materia orgánica, vale. La materia orgánica es el material de origen biológico que procede de alteraciones bioquímicas de restos animales, plantas y microorganismos, y de compuestos procedentes del metabolismo vegetal y del microbiano. Es una definición de Juana Labrador que me parece muy acertado, muy completa. Continúa diciendo que puede encontrarse en el interior de los agregados, lo que hablábamos anteriormente,
Y en la solución del suelo, que es importante conocer que la materia orgánica, buena parte de esa materia orgánica, es hidrosoluble y está en la parte del agua del suelo. Y así entonces se puede acumular en la superficie y a lo largo del perfil del suelo. Y sabemos que la materia orgánica va disminuyendo a medida que disminuimos o aumentamos, mejor dicho, en la profundidad del suelo. Presenta diferentes estados de transformación y estabilización, o sea, y estas dependen de la dinámica del medio vivo, o sea, de la realidad de la vida del suelo, de la microbiología del suelo, de las interacciones con el medio mineral. Hay mucha de la materia orgánica que se adhiere a determinadas fracciones inorgánicas y por lo tanto de eso también depende el estado de transformación y de estabilización de la materia orgánica. De los factores ambientales, por supuesto, no es lo mismo un suelo que está en un ambiente húmedo o en un ambiente seco. El tipo de suelo, no es lo mismo entonces un suelo con una textura arcillosa o arenosa, como hablábamos antes de la textura, y principalmente las prácticas de manejo agronómico. No es lo mismo un suelo que tiene un ciclo, por ejemplo, ganadero o agrícola, un ciclo agrícola con buenas rotaciones, es totalmente distinto a un suelo que es, por ejemplo, tiene un monocultivo de soja o de maíz y está continuamente en un laboreo de todos los años y ciclo tras ciclo. Bien, en el suelo, ¿qué determina la materia orgánica? Bueno, principalmente la humedad del suelo, la aireación, el pH y la disponibilidad de nutrientes. Como decíamos, entonces vimos las 4 fracciones más importantes que tiene el suelo. La materia orgánica, el 5% aproximadamente, la materia inorgánica, que es la mayor parte, que es el 45%, el agua y el aire. Pero nos falta algún componente aquí, nos tendríamos que preguntar. Y sí, nos falta el componente más importante, que es lo que le da la vida al suelo, que son los microorganismos. Y estos constituyen en peso aproximadamente el 1% de todo ese volumen. O sea, lo que quiere decir que en un metro cúbico encontraremos unos aproximadamente entre 10 y 13 kilos de microorganismos. Aunque comparado con lo que pesa un metro cúbico de suelo, que es 1,3 toneladas, solamente tenemos unos 10, 13 kilos de microorganismos. Sin embargo, en esos 10, 13 kilos de microorganismos hay aproximadamente 400.000 millones de microorganismos en ese metro cúbico. Lo repito, 400.000 millones. Eso implica que es una cantidad equivalente a 50 veces la cantidad de gente que tiene el planeta. Si calculamos que el planeta hoy aproximadamente tiene 7.500 millones de personas, pues en un metro cúbico de suelo hay 50 veces más de microorganismos que en todo el planeta, que personas en todo el planeta. Bien, ¿qué microorganismos hay en el suelo? Pues bueno, lo vamos a ver rápidamente. Los microorganismos, que hoy los conocemos como la microbiota del suelo, es un término más moderno, o más actual todavía es el microbioma del suelo, que es el conjunto de genomas que tiene el suelo. Está formado por una serie de microorganismos que grafico aquí en este momento con diferentes colores y puntos. Pero para verlo mejor en el perfil del suelo vamos a utilizar una alteración acá informática y vamos a velar el suelo de atrás para poder ver mejor estos puntos que simulan los distintos tipos de microorganismos que hay. ¿Qué tenemos en el suelo? Por lo tanto, entonces tenemos bacterias, y bacterias hay por gramo de suelo aproximadamente 100.000 a 1.000.000 de unidades formadoras de colonia por gramo. Las unidades formadoras de colonia son las unidades que utilizamos en microbiología para definir la cantidad de bacterias que hay. Pero lo podríamos tomar más o menos, aunque no es del todo así, una bacteria por cada unidad formadora de colonia. Por lo tanto, repito, en un gramo de suelo solamente, que entra en una pequeña cucharada de café, tenemos entre 100.000 y 1.000.000 de bacterias. Si las sembramos estas en un medio de cultivo, las vemos con este aspecto, que son colonias de diferentes colores, de diferentes tamaños, cada una de ellas representa una especie diferente. Si las representamos de forma esquemática, bueno, tenemos entonces una diversidad muy grande, como vemos aquí, de bacilos largos, de cocos, que son los redondos, algunos tienen flagelos y se pueden mover. Bueno, hay distintos tipos, los que están abajo a la derecha, por ejemplo, tienen esporas. Hay una población muy diversa de bacterias en el suelo.
Otro grupo de microorganismos muy importantes son las actinobacterias, lo que denominábamos antes los actinomicetes. Entonces, estos tenemos alrededor de 1000 a 100.000 unidades formadoras de colonia por gramo, un poco menos que las bacterias. Las actinobacterias se diferencian de las bacterias porque en el medio de cultivo son capaces de esporular y además se anclan al medio de cultivo ya que tienen pequeños filamentos que le permiten adherirse. Entonces, de esa manera las reconocemos fácilmente. Ustedes seguramente conocerán las actinobacterias porque de ahí se saca un antibiótico que se utiliza muchísimo, que es la streptomicina, que proviene de una actinobacteria del género Streptomyces. Y si las mostramos en un esquema, bueno, aquí las tienen dibujadas y vemos que es filamentosa, tienen una parte filamentosa en su zona inferior, que es la que le deja introducirse al medio de cultivo, y una zona filamentosa en la parte superior que además le permite esporular para reproducirse. Otro grupo de microorganismos que ahí encontramos en el suelo son los hongos filamentosos. Esto también es muy conocido, o tal vez los que más les puede sonar cercano, porque bueno, son los filamentosos como por ejemplo un penicillium, ya sea en un queso tenemos penicillium, como por ejemplo el queso Roquefort, o en un queso brie. También podemos tener hongos filamentosos por fuera de un embutido. Y en el suelo abarcan aproximadamente, tenemos unas 10.000 a 100.000 unidades formadoras de colonia, aproximadamente parecido a las actinobacterias. Si las sembramos en un medio de cultivo, tienen su claro y típico aspecto filamentoso, también con diversas morfologías, algunas muy bonitas, se elevan sobre el medio de cultivo. Aquí, por ejemplo, está en un compost, fíjense el compost de la izquierda que está totalmente colonizado de un penicillium, perdón, de un aspergillus. Este es un aspergillus fumigatus, que es bastante común encontrarlo en el proceso de compostaje. Es resistente a las temperaturas del compost y por lo tanto entonces se desarrolla muy bien. Y bueno, y aquí tenemos tres estructuras clásicas de hongos, como es el de la izquierda, el Rhizopus o el Bucor, Penicillium en el centro y el Aspergillus a la derecha. Entonces, bueno, lo que nos dedicamos a esto, miramos continuamente en el microscopio para poder identificar qué especies de hongos encontramos en distintos tipos de suelo. Y por último, el grupo de las arqueobacterias, que es un grupo que generalmente se las había asociado a zonas de alta temperatura, como zonas volcánicas, pero hoy se sabe perfectamente que es un grupo muy, muy diverso, genotípicamente, o sea, el genoma, la parte genética de las arqueobacterias es totalmente distinta al resto de los microorganismos, inclusive forman un filum aparte, y son muy difíciles de cultivar. Por eso han sido unas grandes desconocidas hasta hace unos 20, 30 años atrás. Bien, ¿cómo podemos incrementar la materia orgánica para mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo? Bueno, de distintas maneras. Generalmente para eso utilizamos abonos orgánicos. Y existen diferentes tipos de abonos orgánicos y entre ellos los más utilizados son el compost, el vermicompost, el bokashi, las camas de animales, el estiércol, los restos de poda, los abonos verdes, los rastrojos de cultivos anteriores que se incorporan al suelo, el té de compost, los lixiviados y una serie de productos que muchos son intermedios entre algunos de estos que mencioné y otros que no menciono porque, bueno, la lista es bastante larga. Pero, en resumen, yo creo que podrían estar bien concentrados o bien resumidos en los diferentes tipos de abonos orgánicos que generalmente utilizamos. Del compost, el vermicompost y todos estos, el té de estiércol, los restos de poda, bueno, son todos ellos sólidos, mientras que el té de compost y los lixiviados se aplican de forma líquida. Y aquí hay que tener en cuenta, perdón, bien la diferencia que hay entre cada uno de ellos. El compost y el vermicompost se produce a través de una bioxidación, que eso implica que es en presencia de aire y con una fase termófila. El bokashi, por el contrario, es una fermentación, es decir, ausencia de aire, es una fermentación anaeróbica y sin ninguna fase termófila. Y las camas de animales, los estiércoles, los restos de poda, los abonos verdes, generalmente es material sin degradar o es parcialmente degradado que se agrega y se introduce al suelo directamente. ¿Por qué debemos conocer las características del abono? Bueno, porque justamente para saber cuáles son sus ventajas y desventajas en la aplicación. Entonces, bueno, ¿qué es un compost? Bueno, por ejemplo, el Real Decreto español lo define como un producto higienizado y estabilizado
y que se obtiene mediante descomposición biológica aerobia, incluyendo una fase termófila, bajo condiciones controladas de la degradación de los materiales orgánicos biodegradables recogidos separadamente e incluidos en el anexo 5, que en este anexo 5 menciona que provienen de la agricultura, horticultura, la acuicultura. Bueno, pero lo importante aquí es ver lo que está marcado en rojo. Siempre un compost, o cuando hablamos de compost, estamos pensando en un producto que ha sido higienizado, porque hay una fase termófila y por eso se higieniza. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Y tiene que estar estabilizado. Y siempre la descomposición biológica es aeróbica. Si no se cumplen esos 3, 4 requisitos, no es un compost. ¿Y qué es el compostaje? Bueno, pues la transformación biológica aeróbica y termófila, ven que vuelve a repetir y recalcar lo de aeróbico y lo de termófilo, de los materiales orgánicos biodegradables, que da lugar a alguno de los tipos de productos orgánicos, que también se detallan en el anexo, como por ejemplo el compost de estiércol. Bueno, ahí hay una serie de distintos compost obtenidos a partir de distintos materiales. Y recalca nuevamente que es un proceso bioxidativo. Esto solamente se los pongo para ver que lo más importante, vuelvo a repetir, es que es un proceso aeróbico, o sea, que quiere decir que es bioxidativo. Es un producto que está higienizado, sea libre de patógenos o de microorganismos que pueden provocar alguna enfermedad, y que está estabilizado. Bueno, entonces, vamos a ver cuáles son los componentes de compost para poder lograr todo esto, que la mayoría de ustedes los conocerán, sobre todo si se dedican a la agricultura, pero muchas veces conviene también repasar un poco los principios, porque si bien la mayoría de estas cosas se hacen un poco por conocimiento propio y por experiencia, a veces desconocemos un poco la parte teórica que nos permite, de alguna manera, hacer modificaciones, ¿no? Porque tenemos la explicación del proceso. Entonces, un compost principalmente lleva una fuente de carbono y una fuente de nitrógeno. En realidad no es tan así, sino que lleva un componente alto en carbono, que no quiere decir que no tenga nitrógeno, y lleva un componente que es bajo en carbono y por lo tanto aumenta la relación del nitrógeno. Pero generalmente de una forma así general, los denominamos en los que tienen carbono y los que tienen nitrógeno. Bueno, ¿cuáles son los que tienen carbono? Bueno, los restos de vegetales secos, los restos leñosos, la viruta de madera, la paja del trigo. Y aquí sí, recalcar que siempre que usemos algo de madera que proviene de un aserradero, como la viruta de madera, nunca hay que utilizar el serrín o el aserrín, por ejemplo, que se obtiene a partir del corte con una sierra circular de un aglomerado, ¿no? O de una media densidad o de un contrachapado. ¿Por qué? Porque ahí hay muchas resinas que son tóxicas y por lo tanto entonces eso no es perjudicial para agregar al suelo o al compost. Y por el otro lado, el nitrógeno lo obtenemos de aquellos productos como por ejemplo el estiércol, la hierba verde, los restos de fruta madura. Esos compuestos nos aportan más nitrógeno. Para verlo desde un punto de vista químico, bueno, la fuente de carbono, que es glucosa, sacarosa, fructosa, almidón, celulosa, lignina. Por ejemplo, las frutas van a tener mucha fructosa. Si pongo, por ejemplo, tubérculo como la papa, va a haber mucho almidón. Si pongo, en cambio, restos leñosos, va a haber mucha celulosa, lignina, hemicelulosa. Son compuestos carbonados muchísimo más complejos y difíciles de degradar. Y por el otro lado, la fuente de nitrógeno son proteínas, polipéptidos y aminoácidos principalmente. La relación carbono-nitrógeno inicial para comenzar a hacer un compost, la ideal es una relación carbono-nitrógeno de 35, 40 a 1. Quiere decir que tenemos que tener unos 40 partes de carbono por cada parte de nitrógeno. Y esa es la relación carbono-nitrógeno ideal. ¿Cómo la logramos esta? Esto, bueno, fíjense, si por ejemplo vamos a usar estiércoles como las de ave, de vaca, de cerdo, de oveja, fíjense que la relación carbono-nitrógeno que nos lo marca el gráfico de la izquierda es muy baja, de 15, 18, 20 o 22 a 1. ¿Eso por qué? Porque el contenido de nitrógeno que está a la derecha es alto. Fíjense, el de aves es 6,3%, el del cerdo o de la oveja es más del 3,5%. Y por eso la relación carbono-nitrógeno es baja. Por lo tanto, si empezamos a compostar solamente con esto, tenemos una relación carbono-nitrógeno muy baja. El césped, por ejemplo, tiene una relación carbono-nitrógeno de 21, que es lo que marca a la izquierda, ya el contenido de nitrógeno es menor, es alrededor del 2%, y la fruta tiene un contenido de nitrógeno, carbono-nitrógeno de 35. Fíjense, a pesar de que es una
es algo que tiene como un contenido de agua bastante alto, pero bueno, la relación carbono-nitrógeno sube porque tenemos muchos azúcares, principalmente fructosa, o en muchos casos glucosa o sacarosa. Y por lo tanto el contenido de nitrógeno sí es bajo, el 1,5%. Pero ya fíjense, por ejemplo, la paja de trigo, tenemos una relación carbono-nitrógeno de 130 a 1, porque tiene mucho carbono y además tiene muy poco nitrógeno, el 0,3%. Bien, entonces, haciendo una mezcla adecuada de esos componentes, tenemos que mezclar una proporción de cada uno de ellos suficiente, hacer los cálculos. Hay tablas que son muy completas para tener la idea de los componentes que tenemos nosotros, qué relación carbono-nitrógeno tienen. Entonces, por internet van a encontrar una serie de tablas eh, realmente muy, muy completas que van a encontrar seguramente un componente parecido al que ustedes tienen para saber qué relación carbono-nitrógeno tiene y saber cuánto poner de uno y cuánto poner del otro para tener al final una mezcla que nos dé esa relación de 40 a 1. ¿Por qué necesitamos esa mezcla? Bueno, es lo que vamos a mirar ahora. Justamente para incrementar la actividad microbiológica. Si queremos incrementar la actividad microbiológica y empezar a hacer funcionar todo un proceso de compostaje, necesitamos esa relación carbono-nitrógeno porque en realidad los microorganismos que están adheridos a cada uno de esos componentes, están naturalmente adheridos a cada uno de los componentes que hemos agregado al compost, se tienen que activar. ¿Y cómo se activan? Con energía. ¿Y cuál es la energía? El carbono. Entonces, aquí, en realidad, la batería, o sea, lo que le va a dar la energía al microorganismo, es la cantidad de carbono que hay. ¿Qué ocurre? Si yo le pongo mucho carbono, o sea, si me voy a una relación carbono-nitrógeno, por ejemplo, de 60 a 1, no va a haber ninguna actividad microbiológica porque va a faltar nitrógeno para que se formen proteínas. Entonces, ¿qué hacen aquí los microorganismos? Utilizan la energía del carbono, pero para formar biomasa, o sea, para formar masa corporal de ellos mismos. Y para eso necesitan proteínas. Por eso la relación debe estar equilibrada de esa manera, un 40 a 1. Si nos superamos, si la aumentamos más, va a haber mucha energía, pero va a haber poco nitrógeno, y si hay poco nitrógeno, hay poca proteína de la biomasa, hay poca proteína de microorganismos. Y si no hay proteína, quiere decir que no hay enzimas, y si no hay procesos enzimáticos, por lo tanto no hay metabolismo. Si nosotros nos comemos una fruta y la queremos degradar, necesitamos una serie de enzimas para poder degradar la glucosa o la fructosa que tiene esa fruta. Y esas enzimas son proteínas. Si la relación carbono-nitrógeno en nuestro cuerpo no es la adecuada, por lo tanto, no va a haber una relación adecuada de energía y de proteínas. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Una vez que esa relación carbono a nitrógeno es la adecuada, la humedad es la adecuada, el oxígeno es el adecuado, empieza la actividad microbiológica como tal. Y como empieza la actividad microbiológica, y como dijimos anteriormente, es un proceso estrictamente aerobio de biooxidación, hay una respiración. Y cuando hay una respiración, se libera dióxido de carbono y se libera además vapor de agua y por lo tanto se incrementa la temperatura. Entonces, imagínense que si nos encerramos todos nosotros en una habitación y respiramos todos dentro de una habitación, además de producir una buena cantidad de dióxido de carbono y reemplazar el oxígeno por dióxido de carbono, también se incrementará la temperatura. Por lo tanto, en el compost pasa lo mismo, y un compost por eso tiene que estar bien aireado para evitar que suba mucho el dióxido de carbono y se baje la actividad microbiológica que es, como decía, estrictamente aeróbica. Bien, entonces aquí tenemos una curva que nos resume lo que en realidad ocurre en un compost. Al principio tenemos una fase mesofílica, o sea, la actividad comienza, por lo tanto no se eleva mucho la temperatura, se disminuye el pH generalmente porque hay una pequeña acidificación inicial, posteriormente la temperatura se incrementa y entramos en una fase termófila y puede llegar la temperatura a unos 60 grados centígrados y hasta ahí una buena parte de los microorganismos van a seguir actuando, pero como consecuencia de esta actividad microbiológica tan alta y por inercia calórica, la temperatura sigue elevando y se llega a un proceso de extrema termofilia o de un extremo termófilo, y es donde en realidad se provoca la higienización del material. ¿Por qué? Porque las temperaturas pueden llegar a superar los 70 grados centígrados y la mayoría de los microorganismos a esa temperatura no van a resistir. Muchos de ellos van a morir
sobre todo lo que queremos que mueran serán los que son potencialmente patógenos. Otros microorganismos que están adaptados a condiciones termófilas lo van a resistir, pero en realidad la actividad microbiológica en ese momento se detiene. Y lo importante, y es por eso les leía antes lo que es cuando se define un compost que tiene que tener una fase termófila de higienización, pues es esta que está entonces ahora en esta curva en el pico de temperatura. Y hay que recalcar aquí que la higienización es una pasteurización, no es una esterilización. Si se esterilizara el material, nos quedaría un material muerto. Cualquier material estéril no tiene vida. Entonces, no, aquí lo que ocurre es una pasteurización, que lo que quiere decir es que buena parte de los microorganismos pues se van a morir y otra parte de los microorganismos que son resistentes a las altas temperaturas, porque tienen ciertas estructuras de, de resistencia, van a poder justamente sobrevivir a esta temperatura que inmediatamente decrece porque la actividad de los microorganismos se detiene. ¿Qué ocurre además en esta fase de higienización? Algo muy importante, es lo que dice a la derecha en el punto 2, que se degradan los polímeros difícilmente disolubles difíciles de degradar, como por ejemplo la celulosa, las pectinas, algunos tipos de proteínas, la hemicelulosa. Todo eso es mucho más simple de degradarse a temperaturas altas, porque la matriz de esos hidratos de carbono, sobre todo de los hidratos de carbono, como la celulosa y la hemicelulosa, se abren más y entonces los microorganismos y las enzimas pueden actuar de mejor forma. Posteriormente se baja la temperatura, otra vez entramos en una fase termófila más suave, y por último tenemos la fase de enfriamiento y de maduración. Y estas son las etapas que ocurren durante el proceso de compostaje. Ahora ustedes me dirán, bueno, sí, pero esto no ocurre una sola vez en el compost que yo hago en la finca. No, claro, por supuesto, lo que ocurre son varias etapas de estas, una atrás de otra en bucle, pero a medida que pasa el tiempo, cada vez, como ven ahí, los picos de temperatura cada vez son menores. ¿Cómo logramos que se vuelva a hacer un pico de temperatura? Bueno, hacemos el volteo. Y en el volteo aireamos, activamos los microorganismos y vuelve a haber un pico de temperatura. Ese pico de temperatura cada vez menor porque la cantidad de sustancias solubles que pueden utilizar como energía los microorganismos disminuye. Y por lo tanto, entonces llega un momento que ya no hay más picos de temperatura, se estabiliza el compost y ahí es donde lo dejamos madurar, que se forman en realidad los compuestos únicos, que son los que nos interesan porque son los estables, son en realidad lo que forman la materia orgánica estable de un compost y lo que y es ahí entonces donde logramos obtener un compost maduro. Como ven acá hay una curva que nos manifiesta la evolución de la materia orgánica y comenzamos con aproximadamente un 70% de materia orgánica y podemos finalizar en un 45%, bueno, en la curva esta llega hasta bajar a 35%, pero bueno, lo normal es que se baje hasta o disminuya hasta un 45-50% de materia orgánica. Entonces, resumiendo, empezamos con una serie de materiales que no están degradados, con una relación carbono-nitrógeno de aproximadamente 41, y terminamos después de toda una fase termófila, mesófila, termófila, otra mesófila de enfriamiento, de maduración, a obtener un compost maduro de 20:1 en la relación carbono-nitrógeno. ¿Por qué es importante la fase termófila? Insisto con esto. Bueno, miren, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de un patógeno que tenemos aquí en Canarias, que es un patógeno de la palmera canaria, Fusarium oxysporum, la forma especial canariensis, que a ustedes les sonará mucho porque es muy cercano filogenéticamente al Fusarium oxysporum, la forma especial cubense, que es el que provoca el mal de Panamá en la platanera. Bueno, es un hongo muy similar, lo que pasa que esta forma especial es específica para las palmeras y el cubense es específico de las plataneras. Y bueno, y le sonará también por todo este problema que hay de la raza tropical 4 que se detectó hace poquito en Perú y que se había detectado en el 2019 en Colombia, ¿no? Y que esperemos que no la tengan ustedes en el país por un buen tiempo o por nunca. Pero bueno, aquí lo que se demuestra, estos son granos de cebada colonizados con el hongo. Fíjense que una vez colonizados los exponemos, a distintas temperaturas, a 25, 45, 55 y a 65 grados centígrados.
durante una cantidad de tiempo determinada, y vemos que los que están a 25 grados centígrados hasta 15 días después o más no pierden su viabilidad, o sea que es el crecimiento una vez puestos esos granos en la placa de Petri con un medio de cultivo apropiado, el hongo crece sin ningún problema. A 45 grados centígrados ya ven que hay algunos granos que los hongos no pueden crecer e inclusive ya el crecimiento es mucho menor. A 55 grados centígrados de todos los granos que hemos puesto, solamente en dos de ellos sobrevivió el hongo y crece también con en menor cantidad, el diámetro de la colonia es mucho menor, y a 65 grados centígrados ninguno de los granos expuestos a esta temperatura conservó un hongo viable, o sea, vivo. Y les puedo decir que, por ejemplo, a 65 grados centígrados, contenerlo solamente durante 4 horas, ya el hongo pierde totalmente la viabilidad y no la recupera más, o sea, se muere totalmente. Bien, nosotros hemos hecho también ensayos en compost, poniendo estos módulos que ven aquí, que los hemos fabricado nosotros, adentro con granos de cebada y trozos de raquis de palmera infectados con el hongo, los poníamos durante todo el proceso de compostaje dentro de la masa de compost y después analizábamos su viabilidad. Y vemos que durante el proceso de compostaje, justamente el hongo muere siempre y cuando se cumplan con las condiciones de la fase termófila. Por eso insisto mucho en que la fase termófila es muy importante para eliminar principalmente patógenos, y no solamente patógenos animales. Si estamos usando, por ejemplo, estiércol, en el caso de compost urbano, si estamos utilizando estiércoles de origen humano, pues entonces tenemos que evitar que Escherichia coli, o si hay salmonelas, o si hay klebsielas, o enterobacter fecalis, o Shigella, o cólera. Todo eso, todos estos potenciales patógenos, los tenemos que eliminar en la fase termófila. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del compostaje? Bueno, primero que nada es reducir y reciclar en origen los restos orgánicos y así obtener un producto higienizado, libre de plagas y patógenos y de alta calidad y estabilidad. Y por otro lado es mejorar la gestión de residuos, ya sean tanto rurales o urbanos. Por el otro lado, ¿cuál es la ventaja de adicionar compost al suelo? Bueno, reducir el uso de fertilizantes químicos, por supuesto, eso es lo más importante. Pero sobre todo, mejorar las propiedades del suelo. Y las propiedades del suelo que mejoramos son, por un lado, las físicas, por lo que mismo que hablábamos, el aporte de materia orgánica, por lo que hablábamos de la materia orgánica al principio, de las ventajas que tiene la materia orgánica en el suelo, pues bueno, si aportamos compost o material orgánico al suelo de forma exógena, mejoramos las propiedades físicas muy significativamente. Entonces, ¿cuáles son esas mejoras físicas? Bueno, la estructura del suelo se mejora, aumenta la capacidad de retención de agua, esto es muy importante, la capacidad de retención de agua aumenta significativamente, por lo tanto eso también disminuye también los costos de riego en el caso de cultivos que se estén regando, mejora la infiltración, la permeabilidad y el transporte del agua en el suelo, incrementa el intercambio de gases y la aireación del suelo, por lo tanto las raíces van a poder explorar mucho mejor el suelo y además respirar. No hay que olvidarse que las raíces respiran por debajo del suelo. La raíz tiene una tasa respiratoria muy, muy importante. La respiración no se lleva a cabo solamente en en tallos y hojas, sino que la raíz tiene que respirar mucho también. Por otro lado, se mejoran las propiedades químicas del suelo. ¿Por qué? Porque incrementa la disponibilidad de nutrientes. Es muy importante el aporte tanto de macro como de micronutrientes que tiene el compost. Regula el pH, o sea, que incrementa la capacidad de buffer, o sea, las fluctuaciones de pH que tiene un suelo con un alto contenido de materia orgánica son menores que aquel que tiene poca materia orgánica. Mejora la capacidad de intercambio catiónico. Y con respecto a la disponibilidad de nutrientes, quiero recalcar que esto es muy distinto a agregar un fertilizante inorgánico, que nosotros, por ejemplo, podemos agregar cualquier fertilizante que tiene nitrógeno, fósforo, potasio, el típico, un fosfato de amónico, cualquiera de ellos, pero ese nutriente va a ser va a tener un transcurso en el suelo muy corto. ¿Por qué? Porque estamos aplicando un nutriente como tal, el nutriente como lo que necesita en realidad la planta absorber. La planta, lo que no absorbe la planta, el nitrato que no absorbe la planta de un fertilizante inorgánico,
se va a perder por lixiviación, sobre todo si hablamos de nitrógeno, que es muy móvil. Sin embargo, cuando aplicamos nitrógeno con materia orgánica, estamos agregando un nitrógeno orgánico y por lo tanto va a tener que sufrir un proceso de mineralización para llegar a ser útil para las plantas. Por lo tanto, ese proceso de mineralización lo van a llevar estrictamente microorganismos. Van a pasar primero el nitrógeno orgánico a amonio, que es el proceso de amonificación, después lo va a pasar a nitritos y a nitratos, que es el proceso de nitrificación. Esos son microorganismos específicos que llevan a cabo todo ese proceso bioquímico, pero están gobernados en cierta manera por la exigencia que tiene la planta, o sea, la parte rizosférica, o sea, el suelo que está en contacto con las raíces. Entonces, a medida que la planta lo va requiriendo, ese proceso de amonificación, ese proceso de mineralización, se va llevando a cabo. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad, en otras palabras, al agregar materia orgánica, la disponibilidad de nutrientes va a estar en función a la demanda de la planta. Por lo tanto, a medida que va requiriendo nutrientes, se van acelerando los procesos de amonificación, se van acelerando los procesos del pasaje de materia orgánica a materia inorgánica, o sea, a nutrientes, y por lo tanto, entonces, lo que va sobrando no se pierde, dicho de otra manera. Bien, y la otra ventaja grande, en el anterior habíamos visto que tenemos la primera, reducir el uso de fertilizantes químicos, la segunda, mejorar las propiedades del suelo, tanto físicas como químicas, y la tercera, introducir una alta variedad de microorganismos implicados en el ciclo de diferentes nutrientes y en los procesos de control biológico. Un poco lo que hablábamos recién de todos esos microorganismos que necesitamos para que se lleve a cabo la amonificación o la mineralización de la materia orgánica, y por otro lado también microorganismos que son potencialmente controladores biológicos, ¿eh? o están implicados en procesos de biocontrol. Entre ellos, entonces, volvemos a tener una población muy diversa de microorganismos dentro del compost, como son las bacterias, las actinobacterias y los hongos filamentosos, que ya hemos visto que ya están naturalmente también en el suelo. Lo que pasa es que el compost va a tener una población o una comunidad de microorganismos, en parte va a ser similar al suelo, pero en buena parte va a ser específica de todo el proceso de compostaje. Sin embargo, los grupos microbianos son los mismos, lo que no quiere decir que sean las mismas especies. Y aquí entonces también tenemos la cantidad de bacterias, de actinobacterias y de hongos filamentosos que podemos encontrar en un compost. Y fíjense que estamos hablando de 1.000 millones, de 100 millones, de 100.000, en caso de hongos filamentosos, o sea, una vida microbiana muy, muy activa y una población muy diversa que tiene el compost y que por supuesto no va a tener ningún fertilizante inorgánico. Entonces, otra ventaja muy grande de la aplicación de materia orgánica, en este caso de compost, al suelo, que le estamos aportando más diversidad de microorganismos, además de la que ya por sí mismo el suelo tiene. En bacterias, entonces, no solamente incrementamos el número, sino que también incrementamos la biodiversidad y la funcionalidad de los microorganismos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que ponemos, al agregar compost, y podemos introducir en el suelo una serie de microorganismos que tienen otras funciones diferentes a las que tienen los microorganismos del suelo. Entonces, eso es lo que conocemos eso, como un incremento en la funcionalidad del suelo. También podemos incorporar bacterias beneficiosas, como esta que está aquí en el ejemplo, de Bacillus mycoides, que destaca también por su capacidad biocontroladora, o las pseudomonas, que producen compuestos antifúngicos, que están marcados ahí en rojo, que son muy bonitas de ver en las placas porque son fluorescentes, sobre todo si uno se ilumina con cierta frecuencia de longitud de onda de la luz, cercana al ultravioleta. Entonces también provocan resistencia sistémica inducida en las plantas, o sea, mejora la defensa de la planta. También introducimos actinobacterias también, fíjense, por ejemplo, esta es la foto de la derecha, son actinobacterias en el compost, que también las actinobacterias, como decía antes, producen antibióticos, entonces son capaces de regular la microbiota del suelo, además de poder degradar compuestos que son difícilmente degradables, como la celulosa y la lignina. También incorporamos hongos filamentosos, entre ellos destacar, por ejemplo, tricoderma, como aparece aquí en la foto de la derecha. Tricoderma también es un biocontrolador muy, muy importante, que tiene un efecto así de hiperparasitismo
que es muy interesante, que es capaz de enroscarse en las hifas de los patógenos y estrangularlas, ¿no? Como hacen algunas, como la hace una boa, por ejemplo. Entonces son procesos de biocontrol que están muy bien estudiados. Nosotros, por ejemplo, estudiamos los genes que están implicados en esos procesos de biocontrol. Y después de ver entonces toda esta población de microorganismos que tiene un compost, nos podríamos preguntar, ¿es posible modificar la microbiota de un compost? Bueno, la respuesta es sí, pero en forma parcial. No es una cosa que podemos directamente decir que en un compost queremos obtener determinados tipos de microorganismos y nada más que ellos. Eso no, es casi imposible, porque hay una microbiota natural que es imposible de modificar, pero sí podemos llegar a hacer o conducir al compost de alguna manera para favorecer el desarrollo de algún tipo de microorganismo. ¿Cómo lo realizamos? Bueno, por ejemplo, hay distintas maneras, pero una forma es modificar la relación carbono-nitrógeno inicial, o seleccionar los materiales originales, o realizando un compost funcional. ¿Qué quiere decir un compost funcional? Bueno, un compost funcional, por ejemplo, es aquel en el que le agregamos una fuente nutritiva que es capaz de incrementar determinado tipo de microorganismo que es benéfico, por ejemplo, el biocontrolador. O sea que aumentamos la funcionalidad de ese compost. Y en este caso, incrementamos la funcionalidad como potencial biocontrolador. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Bueno, por ejemplo, aquí les voy a mostrar un ensayo que hicimos nosotros, que es incrementar los microorganismos quitinolíticos. Fíjense que la quitina es un compuesto, es una fuente de carbono, que es la que predomina en la pared celular de muchos hongos filamentosos patógenos. Entonces, si incrementamos los microorganismos quitinolíticos, ese compost va a llevar microorganismos que son capaces de degradar un compuesto carbonado que tiene la pared celular de un patógeno, por lo tanto los podrían controlar. Y este es un ejemplo de un trabajo que hice, por ejemplo, en la ULIAN, en Manta. Y el ensayo lo hicimos en Pedernales. Así como tengo siempre un recuerdo muy grato del tiempo que estuve viviendo, casi un año y pico que estuve viviendo en Ecuador, y siempre lo recuerdo realmente con mucho afecto. Aquí en este caso usamos los descartes de las cabezas de camarón, como les decía anteriormente, que provienen de Pedernales, los mezclábamos con virutas de madera y con estiércol. Hacíamos las mezclas, como ven aquí en esta diapositiva, teníamos cada uno de los componentes, armábamos una pila y la mezclamos. Aquí tenemos una mezcla ya hecha, hoy estamos, por ejemplo, con el profesor Jacinto Andrade, que es profesor ahí de la ULIAM en Pedernales, quien colaboramos muchísimo con él, y alumnos que también nos daban una mano ahí, que participaban en los ensayos. Después el compost los metíamos en estos cilindros que habíamos armado nosotros mismos, porque teníamos hechas distintas mezclas. Bueno, aquí no voy a dar detalles de todo esto porque si no es muy largo, pero hicimos bastantes ensayos. Hay 5 mezclas diferentes que íbamos variando la cantidad de la cabeza de camarón, el estiércol y la viruta para lograr la relación carbono-nitrógeno más adecuada. Aquí también tienen otra foto de los recipientes que utilizábamos. Y aquí vemos una foto de los hongos que empezaban al principio a degradar la cabeza del camarón y que eran altamente esquitinolíticos. Estos los aislamos, que son los que están abajo en la foto de la izquierda y la derecha, y tenemos tanto Streptomyces, que es una actinobacteria, y Aspergillus, que es un hongo filamentoso, que es el que está a la derecha, es la foto D. Bueno, pues estos dos microorganismos, nosotros más que hemos aislado, eran los que capaces de degradar la cabeza de camarón porque tenían una alta capacidad inmunolítica. Y entre todo esto encontramos una especie de penicillium nueva que describimos. Fíjense que por eso lleva el nombre de pedernalense, ¿no? El género lo mantiene de acuerdo a las características morfológicas del hongo nuevo que descubrimos, pero el epíteto específico, que es pedernalense, ese ya lo pone uno, y bueno, nosotros con Jacinto lo pusimos así, justamente en honor a Pedernales. Eso está publicado en la International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, es una de las mejores revistas que hay de taxonomía, y aquí está la descripción del hongo, que también sale publicado todo eso, y ya está metido dentro de lo que llaman el Index Fungorum a nivel mundial, y ahí aparece el Penicillium pedernalense que describimos Jacinto y yo. Bueno, ¿cómo realizamos
el cálculo de compost para adicionar al suelo, que es la parte más práctica. Bien, lo primero que tenemos que observar es la analítica del compost, o sea, prestar atención al contenido de materia orgánica. Ahí sí tenemos que tener una idea de la cantidad de materia orgánica que tiene el compost. Entonces eso, para saberlo, no lo podemos saber a ojo, no hay un método así casero para saberlo, pero sí es un método analítico de laboratorio muy simple, que es calcinar el compost. Entonces, cualquier laboratorio que tenga una mufla que la pueda poner a 560 grados centígrados, pues se calcina y la cantidad de material que queda en después de esa calcinación es todo materia orgánica. Entonces, de ahí podemos llegar a obtener la cantidad de materia orgánica del compost. Entonces, por otro lado, tenemos que determinar el incremento de materia orgánica que deseamos realizar en el suelo. O sea, si queremos agregar un 1% de materia orgánica, un 2% de materia orgánica. ¿Cómo saberlo esto? Bueno, pues entonces si nosotros vemos que tenemos un suelo que infiltra mar, tiene mala capacidad de agua, está de alguna manera muy compactado, y hacemos un análisis de suelo y nos da que el contenido de materia orgánica es bajo, por ejemplo el 1 o el 2%, bueno, entonces tenemos que incrementar en un suelo al menos un 1 o un 2% de materia orgánica, al menos. Yo en ese caso recomendaría al menos eso, incrementar un 2% de materia orgánica del suelo. Una vez que sabemos qué contenido de materia orgánica queremos incrementar en el suelo, entonces hacemos el cálculo. O sea, que si en términos generales se obtiene un aumento del rendimiento del cultivo incrementando la materia orgánica en un 2%, entonces significa que aplicar una cantidad de compost de aproximadamente entre 30 y 60 toneladas por hectárea. Eso es como se determina. Bueno, determinamos la superficie de la parcela y posteriormente el volumen del suelo hasta los primeros 20 centímetros, aunque eso depende del cultivo. Siempre los 20 centímetros estamos hablando de cultivos que son anuales, ¿no? Un maíz, por ejemplo, o un trigo, o un girasol, o hortalizas. Bueno, ahora ya si estamos hablando, por ejemplo, de aguacate o de una palta, o de un frutal, ya entonces tenemos que tener profundidades totalmente distintas porque la exploración de las raíces es diferente. Entonces, determinamos el peso del suelo teniendo en cuenta la densidad aparente, que en términos generales se puede tomar de 1.1 a 1.3 toneladas por metro cúbico. Entonces calculamos la cantidad de materia orgánica adicional. Por ejemplo, si tenemos un metro cuadrado de superficie de suelo y los 20 centímetros de profundidad, eso quiere decir que en un metro cuadrado de suelo, por una altura de 20 centímetros, tendremos unos 260 kilos si consideramos que la densidad aparente es de 1,3. Y si queremos agregar un 1% de materia orgánica, debemos, por lo tanto, agregar 2,6 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Bueno, el 1% de 260 es 2,6 kilos. Eso hasta ahí es muy simple. ¿Es verdad? Bueno, no del todo. ¿Por qué? Porque el compost no tiene un 100% de materia orgánica, sino que probablemente tenga un 45% de materia orgánica. Entonces, 2,6 kilos de compost por metro cuadrado sería verdad si estuviera el 100% de materia orgánica. Pero como nosotros queremos subir la materia orgánica a un 1%, eso lo tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, lo que hacemos es dividir a los 2,6 kilos por 0,45, que es por el 45%, o lo que es lo mismo multiplicar 2,6 por 1,45, o es lo mismo que decir, tengo que agregar un 45% de más que 2,6 kilos. Bueno, eso nos da 5,8 kilos. Entonces, pasando en limpio es, primero decido qué porcentaje de materia orgánica quiero incrementar en el suelo. Después calculo la superficie del suelo a la que voy a hacer aplicar el compost, calculo qué peso tengo en toda esa superficie del suelo, aquí está hecho para metro cuadrado para simplificar, por metro cuadrado para simplificar, calculo la cantidad del peso del suelo, calculo la cantidad de kilos de materia orgánica que tengo que adicionar, pero como tengo el compost, no lo tengo al 100% de materia orgánica, tengo que recalcular ese valor teniendo en cuenta el porcentaje de materia orgánica que tiene el suelo, que tiene el compost, que es el parámetro que yo les decía que hay que determinar en un laboratorio. Si no lo pueden determinar en un laboratorio, porque no tienen acceso a ello, entonces tomen como término medio que
50% del compost es materia orgánica. Tomen eso como término medio. Entonces, ahí la cuenta es muy fácil. Si yo tenía que agregar 2,6 kilos de materia orgánica por cada metro cuadrado, pues tengo que agregar el doble, que en este caso sería 5,2 kilos de materia orgánica. Me da un poco menos de 5,8 porque lo estoy calculando multiplicando por 2, o sea, teniendo en cuenta que un 50% de materia orgánica del compost es materia orgánica y no un 45% como en este ejemplo. Otra forma de calcular la cantidad de nutrientes a aportar es a partir del nitrógeno, porque esto es un poco más complejo, pero se puede hacer también. Entonces, si queremos aportar 150 kilos por hectárea de nitrógeno, eso quiere decir que tenemos que saber la cantidad de nitrógeno que tiene el compost. Como término medio, un compost va a tener aproximadamente un 2% de materia orgánica. Eso es bastante estable en un compost maduro, siempre hablando de un compost maduro. Entonces, para ello, si tenemos 2 kilos de nitrógeno por cada 100 kilos de compost y queremos agregar 150 kilos de nitrógeno en una hectárea, la cuenta nos da que debemos agregar 7.500 kilogramos de compost por hectárea, teniendo en cuenta que hay 2 kilos de nitrógeno por cada 100 kilos de compost y queremos agregar 150 kilos de nitrógeno. Entonces, hacer una regla de 3 nos da 7.500 kilos de compost. Pero esto es correcto si se mineraliza el 100% del nitrógeno del compost al agregarlo al suelo. Pero eso no es verdad. No se va a mineralizar todo el compost, toda la materia orgánica en un solo ciclo del cultivo. Porque es lo que le decía antes, en realidad la planta de alguna manera, comunicada con todos los microorganismos del suelo, va a ir requiriendo o va a ir de alguna forma haciendo que los microorganismos vayan degradando o vayan mineralizando la materia orgánica a medida que lo necesiten. Y generalmente eso no ocurre todo a la vez. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener en cuenta. Y en términos generales podríamos decir que se va a mineralizar solamente un 20% del nitrógeno cuando un compost, suponiendo que una relación carbono-nitrógeno, el compost que estamos utilizando es de 20:1, porque si no, ni siquiera tampoco va a ocurrir esto. Entonces, teniendo en cuenta esto, que solamente se va a mineralizar un 20% de nitrógeno, tenemos que recalcular y por lo tanto, lo que tenemos que ver es que de ese 2% de nitrógeno que tiene el compost, se va a utilizar solamente el 0,4%, que es el 20% del 2%. O sea, 2 por 0,2 es igual a 0,4. Entonces, en realidad, lo que tenemos en el compost no son 2 kilos de nitrógeno por cada 100 kilos de compost, sino lo que tenemos son 0,4 kilos de nitrógeno por cada 100 kilos de compost. Y si nosotros queremos 150 kilogramos de nitrógeno, pues entonces no vamos a tener que agregar 7.500 kilos de compost por hectárea, sino que vamos a tener que adicionar 37.500 kilos de compost por hectárea. Como ven, son valores muy grandes, seguramente se estarán asustando, de decir, bueno, esto es imposible de llevar a cabo en la práctica, pero en realidad, en términos teóricos, y yo diría que bastante en la práctica también lo es, si tenemos un compost con un 2% de nitrógeno en el que se va a mineralizar solamente un 20% del nitrógeno, esas son las cantidades que deberíamos adicionar. Claro, todo esto lo podemos variar, porque ustedes me puedan decir, bueno, pero en realidad yo estoy en una zona, ¿no? Como en Ecuador, sobre la costa, supongamos ahí entre Pedernales y Manta, o entre Manta y Guayaquil, toda esa zona que es cálida, o más hacia la sierra, más aún todavía, porque bueno, en la sierra ya más en la altura no, porque bajamos de temperatura, pero en la parte intermedia, que tenemos mucha más temperatura, por ejemplo, no sé, por la zona de Calceta, se me ocurre, o por la zona de ahí, bueno, tenemos mucha temperatura y mucha humedad. Bueno, claro, ahí está claro que la mineralización no va a ser del 20%, va a ser mucho más. Por lo tanto, entonces, claro, si incrementamos la mineralización del 20% al 40% o al 50%, pues ahí es muy fácil. Supongamos que hay un 50% de la mineralización del nitrógeno, bueno, entonces de los 2 kilos de nitrógeno que tiene el compost, se van a quedar utilizables o asimilables por la planta 1 kilo, o sea, la mitad, y no 0,4 o 400 gramos como está hecho en la regla de A3 de abajo. Entonces, ahí en ese caso, pues en vez de agregar 7.500 kilos de compost, tendríamos que agregar el doble, que serían unos 15.000 kilos de compost por hectárea.
que está muy lejos del valor de 37.500 kilos. Como ven, todo esto se modifica en función de las características que tengamos nosotros, tanto del compost como del suelo. Resumiendo, esto parece es un poco de lío a explicarlo así, pero si ustedes se ponen tranquilos a mirar esta eh, presentación, una vez que cuando se las pase Eduardo, van a ver que son cuentas solamente que son reglas de tres. E inclusive las van a poder hacer con mucho más detalle de lo que estoy haciendo aquí, que son todos casos hipotéticos. Por lo tanto, como decía, resumiendo, al aplicar un abono orgánico debemos tener en cuenta la tasa de mineralización, que es lo que estamos hablando, esto último. Te repito, ¿qué quiere decir esto? Que no todo el compost que agreguemos va a estar disponible desde un punto de vista nutritivo para el suelo, o sea, para las plantas inmediatamente. No, hay todo un proceso de mineralización que se tiene que llevar a cabo en el suelo. Algo que no pasa en un fertilizante inorgánico, que está disponible inmediatamente. La relación carbono-nitrógeno es un factor fundamental, no solo por la tasa de mineralización, sino porque también para tener un compost estable, para tener una materia orgánica estable. Eso es muy, muy importante en el suelo y algo que nunca va a aportar un fertilizante inorgánico. Los microorganismos necesitan carbono, esto a modo de recuerdo, ¿no? Y para pascárselo bien a fuego en la cabeza. Los microorganismos necesitan carbono como fuente de energía. Esa es la batería del microorganismo, la comida del microorganismo. Y si la relación carbono-nitrógeno es mayor a 25:1, por lo tanto los microorganismos utilizarán el nitrógeno, la materia orgánica del suelo, para formar proteínas y llevar a cabo los procesos metabólicos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo pongo un compost que no está bien maduro, va a sobrar energía en el compost, todavía no se habrá consumido toda la energía que se podía consumir del compost, y al agregarlo al suelo, los microorganismos del suelo, por lo tanto, entonces van a aprovechar esa energía. ¿Por qué? Porque el suelo en realidad, los microorganismos, es un sistema oligotrófico. ¿Eso qué quiere decir? Que están con hambre. Los microorganismos que están en el suelo, si no le aportamos materia orgánica, en realidad son microorganismos que están esperando qué puede caer al suelo para comerlo. Y si nosotros ponemos un compost que no está estable y que no tiene una relación carbono-nitrógeno buena, como por ejemplo de 20:1, 18:1, y tiene más, como por ejemplo 25 o 30:1, pues sobra carbono. Ese carbono lo van a utilizar los microorganismos del suelo, pero les va a faltar nitrógeno. ¿De dónde van a sacar el nitrógeno? Del suelo. Y ahí entonces se provoca una inmovilización del nitrógeno, cosa que para la planta es malo porque no le queda disponible a ella para utilizarlo. Y en ese sentido, los microorganismos son mucho más rápidos y hábiles para atrapar el nitrógeno libre en el suelo cuando escasea que la planta en sí misma. En consecuencia, lo que decía recién, se produce una inmovilización temporal del nitrógeno del suelo y una deficiencia para las plantas. Eso sería el resumen de lo que acabo de explicar. Por el contrario, si la relación del carbono-nitrógeno es la adecuada, 20:1, se inmoviliza parte del nitrógeno del compost, pero no se produce ninguna deficiencia, o sea, porque está estabilizado. Es una cuestión, una relación estable. En este caso se produce la mineralización del nitrógeno del compost, al revés. El nitrógeno del compost pasa a estar disponible para las plantas porque los microorganismos ya están estables en su crecimiento, porque no hay un sobrante de energía. La mineralización y la inmovilización del nitrógeno son dos conceptos importantes a tener en cuenta, lo que hablábamos recién. Entonces, cuánto se mineraliza y cuánto se inmoviliza. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, los abonos orgánicos con una relación de carbono-nitrógeno entre 20 y 25:1, en esos casos la mineralización y la inmovilización se producen a la vez, por lo tanto, el sistema está estabilizado. Eso dependiendo también del tipo de carbono y el balance de ambos procesos se declina, tanto para un lado como para el otro, ¿no? Si tenemos una fuente de carbono fácilmente disponible y tenemos una relación carbono-nitrógeno, aunque sea baja, ese carbono va a estar muy rápido disponible para las plantas, para los microorganismos, lo van a secuestrar rápidamente en el suelo y van a necesitar nitrógeno. Sin embargo, si yo pongo un compost con una relación 20:1, pero con una materia orgánica muy estable, con un alto contenido de humificación o un alto proceso de humificación, por lo tanto eso no va a ocurrir.
En términos generales, debíamos tener en cuenta, pero esto, insisto, por ahí no es un buen ejemplo para Ecuador, aquí estamos hablando de una zona mucho más fría. Entonces, en estos casos, la mineralización de nitrógeno es aproximadamente del 20% en el primer año y un 10% en los años sucesivos. Pero no me queda ninguna duda, seguramente habrá estudios de alguna de las universidades de Ecuador o del INIAP que tendrán ahí publicado la tasa de mineralización, eso la pueden buscar, seguramente estará publicada, no me cabe ninguna duda, por el INIAP, y seguramente que la tasa de mineralización debe ser mucho mayor que la que estoy indicando aquí. Y entonces, bueno, en resumen es todo esto. Así que, Eduardo, no sé si